Dentro de cada uno de nosotros existen dos tipos de energía opuestas e incompatibles. Una parte es activa, objetiva, extravertida, analítica, práctica, rápida, directa, lógica. Y la otra parte es pasiva, subjetiva, introvertida, etérea, intuitiva, lenta, sin límites, ni referencias, suave y lógica. Se trata de la energía masculina y la energía femenina. La energía femenina necesita de la masculina, así como la masculina necesita de la femenina. La parte que no conoce el tiempo ni el espacio, la femenina, necesita de la parte analítica para manejarse aquí en el mundo. La masculina, si no, se perdería. Pero a su vez la parte masculina necesita de la femenina. Si no, no podría llegar a la intuición, a sentir el todo. Nuestra energía es dual. Podemos ser objetivos y subjetivos, materialistas y místicos, rápidos y lentos, flexibles y rígidos. Pero, como vivimos en un mundo lleno de normas, se nos ha asignado un papel determinado y debemos comportarnos de cierta manera, así que no queda más remedio que reprimir la otra parte. Por eso, buscamos fuera de nosotros esa otra parte. Esta relación masculino-femenino no se da solamente fuera de nosotros, sino que también se da dentro de cada uno de nosotros. Si queremos tener una relación amorosa y sana, debemos reconciliar estas dos energías internas, integrarlas, pues desde esta unidad interna podremos vivir armónicamente usando nuestra energía de una manera creativa y sana. Imaginemos un péndulo. Cuando el péndulo está en su posición neutra, experimentamos amor verdadero. Pero si el péndulo comienza a oscilar de un lado al otro, ya estamos viviendo los opuestos, los extremos. Si nos acercamos demasiado a uno de los polos, sentimos que vamos a ser engullidos por el otro, como si fuéramos a perdernos en el otro. Si nos alejamos demasiado, aparece el vacío energético y somos atraídos de nuevo hacia el otro. Nos pasamos la vida buscando el punto neutro del péndulo, en el que no sentimos ni angustia de perder la propia personalidad, ni el dolor de la separación y el vacío. Para poder salir realmente de un péndulo hay que conocer los extremos. La víctima no puede perdonar al victimario mientras no conozca lo que le pasa. Solo cuando sentimos en nosotros mismos el incontrolable impulso agresivo, podemos entonces comprender por lo que está pasando el otro. Para esto tenemos que ser capaces de aceptar nuestros sentimientos verdaderos sin juzgarlos, ni recriminarnos por tenerlos. Por ejemplo, cuando tenemos delante nuestro a alguien que se hace la víctima, el pobrecito de mí, puede encenderse en nosotros la ira, pues estamos viendo ante nuestros ojos el reflejo de nuestra propia impotencia. Sentimos rabia debido al vacío energético que deja la víctima. Si aceptamos nuestros sentimientos y nos permitimos reconocer profundamente a la víctima y al victimario, podemos adoptar la actitud adecuada sin ser atraídos energéticamente hacia ninguno de los dos extremos. Todos repetimos lo que nos ha quedado grabado a fuego en nuestro inconsciente. No soportamos ver fuera aquello que añoramos, que deseamos, cuando parece inaccesible para nosotros. Hace más de 2000 años, cuando apareció un hombre hablando de amor
y del alma, las personas de aquella época no pudieron aguantarlo y lo crucificaron. Al no conseguir asumir nuestra propia incapacidad, criticamos al otro, invalidamos al otro, atacamos al otro. Por eso, si alguien te quiere vender la energía que no consigue elaborar en sí mismo, tratando de que te quedes con su ira, su frustración y su culpa, no se la compres. Si caes en su juego, sentirás su misma frustración, que tratarás de devolverle, y los dos se quedarán atrapados en la ronda y te ahogarás en el remolino. Mejor aprende a decir no. Sí, aprende a decir no. Lo denso atrae lo denso y lo sutil atrae lo sutil. En realidad solo existe el amor, lo neutro. La realidad es clara, es diáfana. Si tenemos confusión mental, si nuestra energía es densa, si está cargada de rabia, de despecho, de resentimiento, nuestras vidas estarán configuradas por situaciones densas. Pero si asumimos la responsabilidad de desenredar nuestra madeja de pensamientos, habrá claridad. Nuestra energía será leve y atraeremos elementos sutiles y leves para nuestra vida. Cada nudo de la madeja es una duda. Cada ignorancia genera sufrimiento, ira, dolor. Ira por los malos entendidos que genera el no comprender. Nos empeñamos en guardar los resentimientos por las injusticias que hemos sufrido, cuando tenemos todo para amar. Preferimos seguir nuestras quimeras cuando lo que en realidad queremos es a Dios. Somos el todo y funcionamos como si fuésemos una pequeña parte. Para conectar con el todo hay que ir hacia adentro, hacia lo único que existe realmente, y así la lectura que haré del exterior cambiará. Entrando en ti mismo vas a encontrarte, pues solo existes tú. Todos vemos el mundo a través de nuestra propia ventana. Por eso no sirve de nada convencer a los demás que vean el mundo como nosotros lo vemos. Cada uno ve aquello que puede ver según sus filtros, sus historias, sus memorias. Cada uno vive según lo que ve desde su ventana. Pero, al mismo tiempo, cada uno de nosotros tiene la capacidad de asomarse a todas las ventanas, pues todos somos todo. La única diferencia está en la ventana. Todos tenemos todo lo bueno y también todo lo malo. Nadie es mejor ni peor. Crecer es no quedarme paralizado en mi propia ventana, sino saber que puedo mirar la vida desde todas las ventanas y volver a mi ventana cuando lo necesite. Si solo existo yo, obviamente todo lo que veo tiene que ver conmigo. De la misma forma que es imposible conocer el color de tus ojos sin un espejo, el mundo te sirve para conocer las partes tuyas que están ocultas e inaccesibles, para ver fuera lo que está dentro de ti. El mundo puede darnos una información muy valiosa sobre nosotros mismos. Si quieres cambiar tu vida, deberás transformar la energía que emana de ti. Pues es esta energía la que va a crear y a atraer todas las situaciones que te envuelven. Si no resuelves tu conflicto interno, seguirás viviéndolo. No puedes cambiar a nadie más que a ti. Los demás son los grandes espejos de nuestros desajustes interiores. Todas nuestras reacciones, tanto las negativas como las positivas, son pistas valiosas de nuestras grabaciones psíquicas, los indicadores de qué memorias son las que no hemos aún soltado.